Qué gusto, qué alegría, una gran bendición estar junto a ustedes aquí en un capítulo de Lecciones de Esperanza. Siempre la palabra de Dios trae esperanza, alegría, gozo, bendición a nosotros. Qué lindo poderla compartir esas bendiciones juntos. Para su servidor Gabriel Moreno, siempre es un motivo de alegría donde quiera que estés viendo o escuchando este contenido, que la paz y la presencia y la bendición de Dios impacten poderosamente tu vida. Estamos ahora abarcando, en esta ocasión estamos hablando, tomando como referencia a la lección número 8 de la lección de escuela sabática, que lleva por título Luz desde el Santuario. Y tenía un texto que nos invitaba a memorizar, a reflexionar, a poder analizar de una manera profunda, y lo encontramos, ese texto, en el libro de Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Y nos invitaba a reflexionar entonces, ¿verdad?, sobre un ministerio que está cumpliendo Jesús. Bueno, como vinimos estudiando la semana pasada, estamos hablando de las 2300 tardes y mañanas, una profecía de tiempo, de hecho la más larga que aparece en la Biblia, y cómo ellos estudiaron, y William Miller estuvo muy dedicado a estudiar, a conocer, porque él creía que al llegar a la conclusión, al llegar a conocer la fecha en que esa profecía se cumplía, vendría Cristo. Algunos días después, alguno de esos grupos de personas que estaba junto con Miller estudiando la Biblia, continuaron estudiando ese gran chasco que sufrieron ellos, se dedicaron a estudiar, a orar, a pedir la dirección de Dios. Y el Espíritu Santo les habló, les inspiró, les permitió saber algo. En cuanto a la interpretación que ellos habían tenido de la profecía, era correcta. Sí había sucedido algo el 22 de octubre de 1844, solo que no había ocurrido el acontecimiento que ellos esperaban, que era la segunda venida de Cristo. Pero lo que se había pasado en ese entonces era que Cristo se había movido de un lugar del santuario celestial a otro y había comenzado un proceso del juicio investigador muy importante. Así que en este momento vamos a ver cómo desde el santuario vienen un montón de bendiciones para todos nosotros. Se despliega una luz maravillosa para conocer mejor el plan de Dios para todos nosotros, para ti, también para tu familia y para tus amigos. Ellos comprendieron que la Biblia menciona dos santuarios, ¿verdad? Uno que construyó Moisés y otro santuario que es el santuario celestial. Y en la Biblia el término santuario inicialmente se refiere o hace como referencia a el tabernáculo que había levantado Moisés mientras el pueblo de Israel estuvo peregrinando por el desierto. Entonces tenemos que el primer santuario es el edificado por Moisés, que era símbolo o apuntaba a algunas cosas del plan de salvación y que era una muestra de lo que Dios tenía en el cielo, del santuario celestial. Y el segundo santuario es el santuario que su nombre lo dice, santuario celestial, está en el reino de los cielos y donde se trabaja de una manera muy especial el plan de salvación para todos nosotros. Con la muerte y la resurrección de Jesús sucedía algo. Recordemos que todos los sacrificios, todos los servicios que se llevaban en el santuario terrenal apuntaban a lo que Cristo iba a venir a hacer cuando viniese a esta tierra. Ahora, cuando Cristo viene, es sacrificado, es crucificado y resucita, ahora todos esos sacrificios dejaron de tener significado. Ya el Cordero a quien apuntaban había venido a cumplir esa obra de expiación magna, completa por todos los seres humanos. Y nosotros leíamos la semana pasada un texto de Daniel 8:14, ¿verdad?, que nos hablaba de esa purificación hasta 2300 tardes y mañanas, y entonces el santuario será purificado. Ahora, si Daniel 8:14 nos habla de algo que sucederá en el futuro y se da para esta época, para esta era, pues no puede hacer referencia a un santuario físico terrenal. Se refiere al santuario celestial, a donde Cristo está ministrando por ti y por mí. Ahora, los servicios del santuario terrenal venían a prefigurar o darnos una idea un poco más clara del plan de salvación. Por eso la doctrina del santuario es una doctrina muy, muy importante, porque allí encontramos el carácter de Dios, se encuentra el plan de rescate de Dios para el ser humano. Allí está enmarcado también el gran conflicto cósmico. Así que esa doctrina del santuario es muy vital. Por eso el enemigo ha buscado de muchas maneras o que la olvidemos o que no la estudiemos. De hecho, algo interesante es que esta doctrina del santuario es una doctrina distintiva, representativa y que ha estado estudiando la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora,
Cada sacrificio ofrecido representaba el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Jesús no solamente es el Cordero que se sacrificó para darnos salvación a ti y a mí, sino que también Jesucristo es el sacerdote que vive permanentemente intercediendo ante el Padre por ti y por mí. Eso no lo explica la palabra de Dios cuando tú y yo leemos el libro de Hebreos capítulo 7, versículo 25. Allí se nos dice: por eso Jesús puede salvar perpetuamente a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder por ellos. Así que aquí se nos presenta esa buena nueva de Jesús como un poderoso intercesor en nuestro favor. Los sacerdotes ejercían su ministerio todos los días del año. Recuerden que ellos llevaban un sacrificio en la mañana y un sacrificio en la tarde, representando de verdad, de esa forma, una intercesión por los pecados de todo el pueblo. Las personas llevaban sus ofrendas también allí, pero todos los días había servicio en el santuario. Pero sucedía algo: una vez al año se hacía una ceremonia muy especial denominada el Día de Expiación o el Yom Kippur, término en hebreo para ese día. Y entonces, de manera particular, ese día los ojos de todo el pueblo se colocaban sobre el santuario y sobre lo que allí sucedía, sobre el plan de salvación para sus hijos. De hecho, se nos explica muy bien esto cuando leemos los capítulos 16 y el capítulo 26 del libro de Levítico. Hay instrucciones muy claras, muy puntuales sobre cómo se debían realizar las labores en este día. Ahora, todas las actividades comunes cesaban ese día del gran día de la expiación. La gente se dedicaba a reflexionar, a pedir a Dios de manera clara, contundente y sincera arrepentimiento por sus pecados. El sacerdote ingresaba al lugar santísimo, mientras que el pueblo estaba afuera, orando y haciendo un momento de contrición de corazón, pidiendo a Dios perdón por sus faltas y sus equivocaciones. Ahora, el pueblo examinaba su corazón y era de algo de mucho cuidado, porque si alguien tomaba de manera descuidada eso, esa persona era apartada del pueblo, cortada del pueblo. La sangre, en ese momento sucedía algo. Se tomaba de uno de los animalitos, cada día, como mencionábamos, se llegaba una ofrenda en la mañana y una en la tarde. Parte de la sangre de ese animal, de ese cordero que era presentado en representación de los pecados del pueblo, eran cargados por un corderito que representaba a Jesús. Era llevada esa sangre y esa sangre era puesta dentro del santuario, en el lugar santo, allí en un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y allí quedaba un registro de los pecados y se mantenía ese registro durante un año, ¿verdad? Eso era una manera de representar cómo Dios, aunque no había sido el causante del pecado, asumía una responsabilidad de rescatar a sus hijos y dar una solución para el problema del pecado. Ahora, el día de la expiación, ese día especial, esa sangre se transfería fuera del santuario, se limpiaba ese día de manera especial, haciendo de manera explícita, mostrando cómo algún día el pecado será erradicado de manera completa del universo. Y se colocaba sobre la cabeza del macho cabrío que representaba a Satanás, que era luego llevado fuera del campamento. El sacerdote oraba y dejaba toda la carga de esos pecados sobre ese animalito que era llevado por una persona designada por el pueblo a un lugar lejano. De esa manera se apartaban los pecados del pueblo y ese día quedaba el santuario limpio del registro de los pecados. Y esa manera, o se utilizaba de esta forma, para mostrar también que al final Satanás tendrá que cargar con la responsabilidad de sus acciones y de los pecados que ha llevado a las personas a cometer por causa de la desobediencia de él, y que quienes se han dejado engañar por él asumirán también esa responsabilidad. Ahora, ese día especial, recuerden entonces, venía el sacerdote, se escogían dos machos cabríos, uno era para Dios, otro por Azazel o por Satanás. El macho cabrío que representaba a Jesús venía y era a Dios, era sacrificado. Esa sangre era llevada, se rociaba parte de la sangre sobre el altar de bronce que estaba a la entrada del tabernáculo, y otra parte era derramada sobre el altar del incienso y luego asperjada sobre el propiciatorio. Luego salía el sacerdote, como mencionamos hace un momento, venía y colocaba las manos sobre el animalito
que representaba a Satanás, que era expulsado y llevado lejos, símbolo de cómo algún día el pecado será erradicado de este mundo y del universo. Ahora, el juicio es un tema constante, permanente y muy relevante a lo largo de la Escritura. Lo vemos en varios textos. Por ejemplo, Eclesiastés 12:14 nos dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Y no solamente lo encontramos allí. Cuando tú y yo leemos también la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 12, versículo 36, se nos dice: Jesús señaló a sus oyentes un futuro tiempo de juicio, cuando los hombres darán cuenta de todas las palabras ociosas que hayan hablado. Y vemos cómo dentro del santuario también se encuentra el juicio investigador, esa doctrina importante que nos muestra que algún día todos tendremos que dar cuenta delante de Dios. Y hoy es una buena noticia para ti y para mí, porque hoy estamos a tiempo de aferrarnos a Jesús como abogado, como intercesor, como mediador. Él puede hacer algo que tú y yo no podemos hacer por nosotros, es presentar sus méritos para que tú y yo podamos ser perdonados y ser libertados de la esclavitud del pecado. Ahora, no solamente esos textos nos hablan del juicio, también cuando tú y yo leemos 1 Corintios 4:5, el apóstol Pablo dice: iluminará Dios lo oculto de las tinieblas y manifestará los motivos de los corazones. Ahora que algún día todo saldrá a la luz. Y quiero compartir también un último texto, Apocalipsis 14:7 dice: uno de los mensajes de los tres ángeles menciona allí: ha llegado la hora del juicio de Dios. Entonces podemos notar cómo el juicio de Dios es un tema relevante, persistente en la palabra de Dios, y si es persistente debe ser importante para nosotros también. Ahora, la única forma de poder nosotros superar ese gran juicio victoriosos es aferrándonos a Jesús como nuestro sustituto, como nuestro abogado, como nuestro intercesor. Como dice la señora White en uno de sus libros, que es El deseo de todas las gentes, en la página 25. Somos justificados por medio de su justicia, en la cual no habíamos nosotros participado. O sea, se nos da una justicia que es de Cristo cuando creemos en Él, nos entregamos a Él y pedimos su mediación para nosotros. Puesto que Cristo viene a repartir la recompensa a cada uno según han sido sus obras, pues antes de que Él entregue esa recompensa o que dé el pago, debe haber un juicio, un proceso de juicio antes. Entonces ahora, cuando eso se da es porque Cristo va a venir a manifestar a cada uno por qué se le dio a cada uno o la vida eterna o la muerte eterna. Y entonces para mostrar eso, cuando Cristo venga, nadie tendrá la menor duda de que quien fue salvo fue gracias a Jesucristo y aquellos se entregaron a Él, y quien no aceptó eso tuvo la oportunidad, pero no se decidió por Jesús, no tomó la decisión correcta. Antes de que llegue ese momento, cuando Cristo regrese, todos habremos tenido oportunidad de aceptar a Jesús, de escucharlo. Pero Dios nos da libertad de decidir a favor o en contra. Y antes de la venida de Cristo, tú y yo, todos tenemos la posibilidad de decidir. Yo espero, oro para que tu decisión sea a favor de Cristo, sea por tu salvación, y podamos ser instrumentos para que nuestra familia, nuestros amigos también puedan decidirse por Jesús. Tiene cosas maravillosas que no nos alcanzamos ni a imaginar en el cielo para ti y para mí. Como dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según como sea su obra. Ahora, en este mismo contexto del juicio y del santuario, encontramos algo interesante para nosotros. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16 nos dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué nos dice aquí el apóstol? Retengamos nuestra confianza en Dios, acerquémonos con confianza al trono de la gracia y vamos a encontrar socorro, esperanza, oportunidad, misericordia. Yo te invito a que nos acerquemos a ese trono hoy, a que busquemos a Dios, a que aceptemos esa intercesión que Él está haciendo en nuestro favor y que pueda convertirse en la bendición que Él desea. Dios te ama inmensamente y por eso hoy está cumpliendo una función en el cielo maravillosa. Está abogando por ti y por mí. Esta poderosa noticia también se complementa con algo más que leemos en Hebreos capítulo 10, versículo 10 al 14.
en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrenda que fue hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, dice el versículo 12, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aquí se nos dice que el ministerio de Cristo es tan perfecto que mientras en el santuario terrenal diariamente tenía que presentarse un sacrificio, Cristo hizo uno, solamente uno, y ese sacrificio fue perfecto, fue acepto por Dios. Y entonces esa labor de Jesús en nuestro favor es nuestra esperanza hoy. La intercesión de Cristo en beneficio del hombre en el santuario celestial es esencial para el plan de la salvación, así como lo fue también su muerte en la cruz. Por medio de su muerte dio inicio a un proceso y a un ministerio que está ejecutando en este momento en el santuario celestial. Ahora, el plan de salvación es un plan integral para resolver el gran conflicto y poder rescatar al ser humano y a este planeta y a este mundo de las garras de Satanás. La vida de Jesús reveló el gran amor de Dios por sus criaturas, por ti y por mí, y por este mundo necesitado de su gracia. Su muerte reveló lo atroz que es el pecado y cómo Dios en su amor y poder proveyó una solución para ese gran mal. Y su intercesión en el santuario celestial ofrece los beneficios de la expiación a todo aquel que se acerque con seguridad para recibir esa gran bendición. Así que estamos viviendo en tiempos de la expiación, tiempo donde debemos estar buscando a Dios, arrepintiéndonos. Es tiempo de oportunidad, no lo dejemos escapar. Recibe esta buena noticia y compártela con otras personas también. Y permite que esa noticia se vuelva una bendición en tu vida. Acepta el ministerio de Cristo Jesús de intercesión por ti. Permítele ser tu abogado, tu mediador delante de Dios. Hoy te invito a continuar estudiando esta importante doctrina, la cual nos permite a nosotros juntos ver de manera clara el plan de salvación y nos permite también prepararnos para el día del juicio, ser hallados justos gracias a la misericordia y a la gracia de Jesús y a su mediación en nuestro favor y su sacrificio por nosotros. Así que oro por ti, para que eso que Dios ha venido haciendo se convierta en realidad en tu vida. Libertad, liberación del pecado, rescate para ti y para los tuyos. Permíteme orar por ti. Bendito Dios, bendice de manera especial a quienes ven y escuchan este contenido. Que lo que Cristo está haciendo hoy pueda ser de bendición para nosotros, que podamos permitirle ser nuestro abogado y liberarnos de las garras del pecado, de lo que Satanás quiere hacer. Y cuando venga Jesús, podamos recibir la recompensa que ha prometido a los justos, gracias a la labor mediadora de Jesús. Padre bendito, perdona nuestras falsas equivocaciones, permítanos mantenernos siempre fieles a ti, pues lo pedimos y lo agradecemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Un abrazo grande. Dios te cuide, te proteja, te guarde inmensamente en todo. Y esperamos vernos muy pronto en un nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza.